Hola, espero que estén bien. Lo que vamos a hacer en este video es empezar con los métodos de estimación puntual. Sí, hasta ahora solamente vimos estimación por intervalos de confianza y ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunos métodos para obtener estimadores, ¿sí? La idea es pensar y tratar de responder a la pregunta de, bueno, ¿de dónde es que sale el promedio muestral? ¿Sí? ¿Cómo es que yo obtuve esa fórmula para el promedio muestral? ¿Cómo es que yo obtuve esa otra fórmula para la varianza muestral? Y así con cualquier estimador, ¿sí? ¿Cómo estimo el parámetro alfa de una gama? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Y nada, lo que van a ver es que estos métodos me pueden dar alguna respuesta y en particular algunos de ellos son bastante flexibles de manera tal que no solo me sirven para estimar las distribuciones que estudié en Estadística 2, sino que más adelante van a volver a aparecer porque me sirven para estimar otro tipo de modelos que son más útiles, ¿sí? Eh, pero bueno, lo que voy a hacer en este video es comentar sobre los dos primeros y posiblemente el método de máxima verosimilitud lo dejé en otro video porque ese nos va a llevar un poquitito más de tiempo, ¿sí? Empiezo por el más sencillo, sí, este van a ver que es fácil, el primero, el método de mínimos cuadrados. Y nada, por ahora lo introducimos acá y ustedes recuérdenlo para hacia el final de la materia cuando vean regresión porque eso va a volver a aparecer, ¿sí? Entonces empiezo con el método de mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es comentar cuál es la idea de este método. La idea es que primero voy a descomponer mis observaciones en dos partes, ¿sí? Una parte que depende de los parámetros o del parámetro que quiero estimar, si acá lo voy a ejemplificar con un solo parámetro, ¿sí? Entonces una parte depende del parámetro que quiero estimar, ¿sí? Entonces una parte que depende del parámetro que quiero estimar. Sí, y otra parte que es el resto, ¿sí? El resto es un error, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es descompongo lo que yo observo entre una parte que es parte de lo que yo busco estimar y otra parte que es un error, ¿sí? La diferencia va a ser el error, ¿sí? Todo lo que queda fuera de eso. Y bueno, ¿de dónde es que sale el estimador acá? La idea es que agarro los errores, ¿sí? Entonces voy a hacer esto, sumo los errores al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque si yo simplemente sumara los errores, podría ser que alguna vez tengo un error positivo, otra vez tengo un error negativo y esa suma no es muy informativa. Entonces si yo lo elevo al cuadrado, sé que si estoy sumando números grandes es porque me estoy equivocando mucho, ¿sí? Tengo al menos esa intuición. También esto se puede resolver sumando los valores absolutos, ¿sí? O sea, la suma de los valores absolutos de los errores. Eh, por ahí el resultado va a ser otro estimador. Sí, por ahora piensen que sumamos los errores al cuadrado y más hacia el final de la materia cuando veamos regresión van a ver que esto vuelve a aparecer. Sí, entonces sumo los errores al cuadrado y elijo el valor del parámetro que minimiza esa suma. Sí, la idea es que tu estimador va a ser alguna expresión que hace que esa suma sea lo más chica posible. Entonces por eso es que se llama estimador de mínimos cuadrados, ¿sí? Porque estás
combinando los elementos de la muestra de manera tal que la suma de los errores al cuadrado te dé lo más chica posible, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo cómo es que funciona esto, pero esto es básicamente la idea del método de mínimos cuadrados, ¿sí? Para ejemplificarlo, piensen que tengo una muestra aleatoria, una muestra x1, x2, etcétera, xn, ¿sí? Y lo que voy a hacer es descomponer a cada observación de mi muestra en dos partes. En una parte que se llama mu, que es la esperanza poblacional, y en otra parte que se llama epsilon sub i, que es el error. ¿Sí? Entonces piensen en un caso muy sencillo. Si ustedes tienen la altura de las personas, ¿sí? y ustedes observan 1,78, bueno, 1,78 es siempre la altura promedio, que supongan que es 1,65, más la diferencia. Sí, estoy inventando los números, pero imagínense que ustedes conocen la esperanza poblacional de la altura, entonces siempre pueden descomponer, bueno, lo que yo observo que es 1,78 es la esperanza poblacional más algo, más lo que le falta para llegar a eso. O al revés, menos, si me pasé, será un número negativo el error, pero siempre lo puedo pensar de esta forma, ¿sí? Entonces, de esta manera es como yo construyo los errores, ¿sí? Este es el error, ¿sí? Entonces, el error lo despejo de ahí, es cada observación menos la esperanza poblacional. La esperanza poblacional es lo que yo busco estimar, ¿sí? Este es el parámetro desconocido, ¿sí? Entonces, parámetro desconocido. Y entonces lo que voy a hacer es sumar los errores al cuadrado, ¿sí? Entonces mi función objetivo es la suma desde i igual 1 hasta n de los errores, que son esa expresión que está ahí, al cuadrado. Sí, esta es mi función objetivo. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Quiero elegir mu, ¿sí? Encontrar esta constante, que después cuando yo resuelva el problema va a ser, o sea, cuando yo lo termine de despejar va a ser una función de los elementos de la muestra. Entonces yo quiero encontrar cómo combinar los elementos de la muestra de manera tal que esta cosa, que es la suma de los errores al cuadrado, sea lo más chica posible, ¿sí? Bien, entonces lo hacemos para este caso. Lo primero que hago es encontrar la condición de primer orden. Sí, tengo que derivar esto e igualar 0. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y acá abajo el 2 queda... Recuerden que acá estoy derivando con respecto a mu. ¿Sí? Yo lo que quiero encontrar es mu, ¿sí? Y de ahí es que yo voy a despejar mi estimador. Entonces estoy derivando con respecto a mu. Baja el 2, bien. Esto queda a la 1 y después la derivada de lo de adentro que tiene un negativo, ¿sí? Un signo negativo. Y esto tiene que estar igualado a 0. ¿Sí? Si ustedes hacen la condición de segundo orden, que es derivar esto con respecto eh, a mu otra vez, van a ver que las condiciones de segundo orden, esto chequenlo, les da positivo, ¿sí? Y eso está bien, les va a dar un número positivo. Y eso quiere decir que hay un mínimo. Sí, no lo estoy haciendo, pero ustedes deberían hacer esto, hacer la condición de segundo orden, que es derivar esta expresión que está acá con respecto a mu nuevamente y chequear que esa cosa que les da es positiva. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que hacemos es, de acá, ¿sí? Esto me define, le pongo sombrero, ahora mu sombrero es el estimador de mínimos cuadrados, ¿sí? Y lo que hago es despejarlo de acá, ¿sí? Entonces divido de los dos lados por menos 2, esto me queda la suma desde i igual 1 hasta n de xi menos mu sombrero, que le pongo mc por mínimos cuadrados, esto está igualado a 0. Sí, la suma de los xy, bueno, lo dejo como la suma de los xy. Y acá, si yo distribuyo la suma, estoy sumando n veces la misma constante. Entonces, por n veces el estimador de mínimos cuadrados.
Y ahora despejo. Resulta que el estimador de mínimos cuadrados es la suma de todos los elementos, ¿sí?, dividido por n. ¿Sí? Y esto es x raya. Entonces, lo que acabo de ver es que una manera de combinar todos los elementos de la muestra para minimizar los errores al cuadrado, así como los estamos definiendo nosotros, es sumar todos los elementos de la muestra y dividirlos por n. Si dividir esa suma por n. Que es lo que siempre hacemos con x raya. Así que, nada, de algún lado salió x raya, este es uno de los métodos de estimación. ¿Sí? Nada, por ahora esto es todo lo que quiero comentar sobre este método. Sí, ténganlo en cuenta, recuérdenlo para cuando veamos regresión, pero es como el método más sencillo. ¿Sí? Y ahora vamos al método de momentos. Sí, ¿cuál es la idea del método de momentos? La idea es que la ley de los grandes números me asegura que los promedios muestrales convergen en probabilidad a los promedios poblacionales, ¿sí? Convergen en probabilidad a las esperanzas poblacionales. ¿Sí? Entonces, a ver, nosotros hemos visto la versión que nosotros vimos de la ley de los grandes números, decía que x raya, que es el promedio muestral, ¿sí?, converge en probabilidad a mu, que era la esperanza poblacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que decía nuestra versión? Decía que sumar todos los elementos de la muestra y dividir por n es algo que converge en probabilidad a la esperanza. ¿Sí? Y nosotros habíamos llamado mu a la esperanza de x. ¿Sí? Pero resulta que esto es bastante más general, ¿sí? No solo es cierto para x raya. Si yo sumara todos los elementos xy al cuadrado, ¿sí?, todos los elementos de la muestra al cuadrado, esto, por la ley de los grandes números, me termina convergiendo a la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo con la esperanza de x al cubo y la esperanza de x a la cuarta. Entonces, dado que yo tengo este resultado, ¿por qué no aprovechar esto y tratar de hacer un paralelo? ¿Sí? Hoy lo que voy a hacer es hacer un paralelo entre las esperanzas poblacionales y los análogos muestrales. ¿Sí? Lo que está de este lado son los que se conocen como análogos muestrales. ¿Sí? El análogo muestral de la esperanza de una variable aleatoria es el promedio muestral. El análogo muestral de la esperanza de x al cuadrado es sumar todos los elementos al cuadrado y dividir eso por n. ¿Sí? El análogo muestral de cualquier esperanza es sumar y dividir por n. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar esa idea que tengo ahora y usar eso para encontrar estimadores. ¿Sí? Entonces voy a escribir un poco esto, quiero aprovechar esto. Entonces mi estrategia va a ser la siguiente, ¿sí? Dado un conjunto de esperanzas muestrales, esperanzas poblacionales, voy a buscar estimadores de los parámetros usando los análogos muestrales, ¿sí? Y esto es algo que está bueno porque yo sé que los análogos muestrales convergen en probabilidad a las esperanzas poblacionales. Entonces, nada, como eso es algo que yo pude probar y que conozco por la ley de los
menos, esto me va a dar algún resultado algún estimador que sea bueno, que converja en probabilidad de lo que yo quería estimar. ¿Sí? Ahora pongo algunos ejemplos y van a ver que nada, a veces es más fácil, a veces es más difícil, pero este método es bastante sencillo y permite encontrar estimadores. Una vez que ponga esos ejemplos, hago un comentario adicional y terminamos esta partecita y después en otro video seguimos con el otro método. ¿Sí? Entonces, ejemplo 1. ¿Sí? Acá lo que tienen que hacer para esta parte es siempre definir bien qué es lo que nosotros queremos estimar. ¿Sí? Por ejemplo, trabajemos con una población Poisson, donde desconocemos lambda, ¿sí? Entonces tengo un parámetro desconocido, pero por otro lado yo sé que la esperanza de esta Poisson es lambda, ¿sí? Entonces tal vez un buen estimador del parámetro lambda es el análogo muestral de esto, ¿sí? Entonces lambda sombrero mm por método de momentos es el análogo muestral de esta esperanza. Y el análogo muestral de esa esperanza es sumar todos los elementos y dividir por n. ¿Sí? Y ahí me sale x raya. ¿Sí? Este método es muy sencillo, al menos en este caso donde tenemos un solo parámetro. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Supongan que están trabajando con una distribución normal, con esperanza mu y varianza sigma al cuadrado. Acá tenemos que estimar dos parámetros. Así que, como regla general, yo lo que necesito es tener, para el método simple de momentos, que es con el que estamos trabajando ahora, necesito tener tantas esperanzas poblacionales como parámetros. ¿Sí? Antes para la Poisson necesité solo especificar la esperanza de x, porque solamente tenía que estimar un solo parámetro. Acá voy a tener que especificar la esperanza de x y la esperanza de x al cuadrado, porque tengo que estimar dos parámetros. ¿Sí? Entonces, nada, esto es algo que tienen que tener en cuenta y hacia el final del video hago un comentario adicional sobre este tema. ¿Sí? Pero para la versión simple del método de momentos necesitamos tantas esperanzas o tantos momentos como parámetros queremos estimar. ¿Sí? Pero bueno, con la distribución normal yo sé cuáles son los momentos. ¿Sí? La esperanza de x es mu, la varianza de x es sigma al cuadrado, y esto acá implica que, recuerden que varianza es la esperanza de x al cuadrado menos mu al cuadrado. Entonces de acá yo saco que yo tengo la esperanza de x es mu y que la esperanza de x al cuadrado sería sigma al cuadrado más mu al cuadrado. ¿Sí? De ahí saco mi otra condición. Si esta es una condición de momentos, esto se conoce como condición de momentos. Y acá tengo la otra. ¿Sí? Y a partir de ellas, de estas dos condiciones, y reemplazando por los análogos muestrales, lo que voy a hacer es obtener mis estimadores. ¿Sí? Primero el estimador de mu, que es muy sencillo porque directamente operan con la primera condición de momentos y dicen, bueno, el estimador de momentos es el análogo muestral de esto, que es directamente sumar todos los elementos y dividir por n. ¿Sí? Que es x raya, y bueno, nosotros conocemos este estimador. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, podemos ir a la segunda condición, que está acá. ¿Sí? Entonces, en particular, el análogo muestral de la esperanza de x al cuadrado es sumar todos los elementos al cuadrado y dividir por n. Sigma cuadrado es lo que yo busco estimar, así que le pongo sigma sombrero, método de momentos, cuadrado. Y mu al cuadrado ya lo tengo de la otra condición, sí, sería más x raya al cuadrado. Sí, entonces ya pude encontrar un método, un estimador de momentos para la varianza. Esto sería sumar todos los elementos al cuadrado y dividir por n. Y a esto le resto x raya al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo dos estimadores, el estimador de la esperanza y el estimador de la varianza. ¿Sí? Y bueno, por último, esto les va a quedar a ustedes
Lo que quiero que hagan acá es que muestren que esto es igual a lo que voy a escribir. ¿Sí? Esto es sumar cada elemento menos x raya al cuadrado y dividir por n. Si hagan esto, lo que hay que hacer es desarrollar el cuadrado y aplicar propiedades de la suma y dividir por n, y van a ver que las dos cosas son equivalentes. ¿Sí? Esto es, nada, para estimar a la varianza poblacional usamos a la varianza muestral. ¿Sí? Así que esto tiene bastante sentido. Noten que estoy dividiendo por n, y por eso es que le puse como nombre sigma sombrero, ¿sí? Porque vieron que ahora más adelante vamos a hablar de esa distinción. Pero bueno, esta está dividiendo por n y por eso le puse sigma sombrero método de momentos. Cuando divide por n menos 1 decimos que es la s cuadrado que habíamos introducido en uno de los videos anteriores. Bueno, y vamos al tercer ejemplo. Ejemplo 3. Supongan que estamos trabajando con una distribución gamma. ¿Sí? La distribución gamma tenía dos parámetros, entonces voy a necesitar dos condiciones de momentos. ¿Sí? Yo sé que la esperanza de la distribución gamma es alfa tita y la varianza es alfa tita al cuadrado. ¿Sí? La primera ya es una condición de momentos que voy a usar, ¿sí? Así que ya la guardo. Y desde la segunda voy a tratar de encontrar una expresión para la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces la varianza, que es alfa tita al cuadrado, es la esperanza de x al cuadrado, que es lo que yo quiero, menos alfa tita al cuadrado, menos el cuadrado de la esperanza. Entonces la esperanza de x al cuadrado es alfa tita al cuadrado más alfa tita todo al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tengo mi segunda condición de momentos. Sí, acá no es tan obvio cómo despejar, pero bueno, la idea es que esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, así que trata de despejar alfa y tita en función de los análogos muestrales. ¿Sí? Entonces reescribo la primera ecuación ya reemplazando por el análogo muestral, y esto va a ser la esperanza de x, que el análogo es la suma de todos los elementos dividido por n. Tiene que ser igual a alfa por tita, que son mis estimadores, ya le pongo sombrero. Y la segunda condición también la escribo, la esperanza de x al cuadrado, que es sumar todos los elementos y al cuadrado y dividir por n. Tiene que ser igual a alfa por tita cuadrado más alfa por tita todo al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que tengo que tratar de hacer es despejar de acá. ¿Sí? Tratar de despejar de este sistema alfa y tita. ¿Sí? Entonces, déjenme ver cómo podemos hacer esto. Reescribo la segunda ecuación. Noten que acá tengo alfa, tita y tita otra vez. Sí, pero el primero, alfa por tita, lo puedo reemplazar por la primera. Sí, por xy dividido por n. Esto es alfa por tita. Y ahí me quedó un tita sombrero. Sí, porque esto era alfa por tita cuadrado. Y acá tengo más alfa por tita, alfa tita al cuadrado, que sería la primera ecuación al cuadrado. ¿Sí? Entonces la suma de xy dividido por n al cuadrado. ¿Sí? Y esto está bueno porque ya me permite encontrar tita. ¿Sí? ¿Cómo hago? Tengo que despejar para encontrar tita, pero ya lo obtengo. Noten que esto me queda tita sombrero método de momentos, que es esto de acá, por x raya. ¿Sí? Es esto de acá. Tiene que ser igual a la suma de todos los elementos al cuadrado dividido por n. ¿Sí? Que es esto que está acá, menos esto, que es x raya al cuadrado. ¿Sí? Dado que ya conozco ese estimador, lo escribo así, simplifico un poco. Entonces, el estimador de momentos del parámetro tita es, lo de arriba, si lo miran con cariño, es el sigma sombrero. ¿Sí? Porque es, nada, es lo que nos había dado para el estimador de la varianza, ¿sí? Sumar todos los elementos y menos el promedio al cuadrado. Esto tiene un cuadrado, es la varianza, ahí está. Y paso el x raya dividiendo.
¿sí? Así que ya pude encontrar una estimación del parámetro θ y fíjense que me quedó re bien porque es justo función de cosas súper conocidas, ¿sí? X raya es algo muy conocido, sigma sombrero también. Es nuestro S sombrero de siempre, pero en lugar de dividir por n-1, dividir por n y ya está. Sí, entonces ya obtuve el θ usando el método de momentos. Lo que voy a hacer es volver a la primera ecuación así obtengo el alfa. ¿Sí? Eh, Así que acá tenemos x raya es igual al alfa método de momentos que yo estoy buscando, ¿sí? Por θ. Sí, pero el θ ya usó esto que me dio sigma sombrero al cuadrado dividido x raya. ¿Sí? Y entonces ya también puedo obtener el estimador del parámetro alfa que también me queda en función de cosas conocidas. Sí, me queda x raya al cuadrado sobre sigma sombrero al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya pude obtener estimadores de momentos para la distribución gamma. ¿Sí? ¿De dónde sacas θ y alfa si tenés una muestra de una distribución gamma? Así. ¿Sí? Al menos para este método los puedo sacar así fácilmente. ¿Sí? Eh, Bien, esos son los tres comentarios que quería hacer, los tres ejemplos que quería ver sobre el método de momentos. Un comentario. Sí, nosotros estamos viendo una versión muy simple del método de momentos, en donde el número de parámetros coincide, es exactamente igual al número de momentos. ¿Sí? Fíjense que nosotros, si teníamos dos parámetros, usábamos dos momentos. Si teníamos un parámetro, usábamos uno solo. Si tenés tres parámetros, usás tres momentos. ¿Sí? Pero muchas veces, o esto verán más adelante, van a ver que a veces tienen más momentos que parámetros. Sí, yo un poco hice trampa porque, nada, por ejemplo, vuelvan al caso de la Poisson. La Poisson tiene más momentos. Sí, ustedes pueden sacar la esperanza de x al cuadrado porque conocen la varianza y también podrían sacar la esperanza de x al cubo. Sí, tiene un montón de momentos la distribución Poisson. Yo medio que paré en uno y listo, me despreocupé. Porque en estas aplicaciones así sencillas no es tan relevante lo que voy a decir a continuación. Pero bueno, van a ver que en otras aplicaciones, tal vez más adelante en otras materias, tienen más condiciones de momentos que parámetros a estimar. Entonces uno tiene que elegir, bueno, ¿con qué condición de momentos me quedo? ¿Sí? ¿Me quedo con alguna, descarto otras? Yo lo que hice fue descartar. Me quedo con los momentos más cercanos, o sea, los de orden 1, orden 2, orden 3. Fui como en orden. Pero bueno, tal vez en otras aplicaciones no es tan obvio esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Cuál considero y cuál no? Y ahí es donde aparece el método generalizado de momentos. Sí, que nosotros no lo vamos a trabajar acá, pero lo comento. Lo que hace el método generalizado de momentos es combinar todas estas condiciones. Si vos tenés 5 momentos y 2 parámetros, bueno, combino las 5 condiciones para darte una estimación más precisa. ¿Sí? Y este método se usa un montón en estadística y econometría. Sí, acá en nuestras aplicaciones no lo planteamos de esa manera porque trabajamos con distribuciones que tenemos bien definidas y nos quedamos con los primeros momentos. Pero a veces o no conocer eso, la distribución no es un modelo de probabilidad súper estudiado, entonces tenés varias condiciones, no sabes cuál sería mejor que otra. Entonces, este método generalizado de momentos lo que hace es combinar esas condiciones que vos le das. ¿Sí? Pero nada, esto como comentario sobre cómo se sigue trabajando con este método de momentos. Lo que vamos a ver a continuación es el método de máximo verosimilitud, pero en otro video.